Vamos a grabar. Muy bien. Y te voy a compartir pantalla. Bueno. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, profesor, se ve. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer, más que nada, el tema números, que creo en el foro no hay grandes dificultades en la parte de matemática, además disponen de videos sobre el tema, de cálculos. Repasar un poquito los conceptos, porque veo que hay algunas cuestiones por las cuales hay algunas confusiones sobre el tema de algunos conceptos. Vamos primero al concepto de muestra, ¿sí? Con respecto a la muestra, ¿qué es la muestra? Bueno, la muestra es el recorte de realidad en donde yo voy a estar buscando información. ¿Sí? Ese es el recorte de realidad en donde yo voy a estar buscando la información o el dato, o voy a medir algo, ¿sí? Es decir, es una decisión del investigador o de la investigadora de hacer un recorte de la realidad, recortarlo y ir a buscar el dato. La muestra puede ser probabilística o no probabilística, ¿sí? Cuando es probabilística, habla de probabilidades. En general, se habla de una muestra muy grande. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una investigación en un barrio, evidentemente, ¿dónde voy a buscar el dato? En una muestra probabilística. Quiere decir que mis conclusiones, hay una gran probabilidad de que yo lo que diga que ocurre, ocurre en todo ese universo que yo estoy investigando. La muestra probabilística puede ser simple, puede ser estratificada o puede ser por racimos, que son formas de delimitar la muestra, ¿sí? Una muestra simple es solamente decidir de ese conglomerado, de ese universo grande, dónde voy a buscar la muestra. Estratificada es yo subdivido ese universo a partir de de alguna característica que tenga ese universo. Por ejemplo, la edad, o el lugar de donde vive, o por profesiones, es decir, esas serían las estratificaciones. Puede ser la edad, o las profesiones, o el tipo de trabajo, o cuánto es el ingreso de esa familia y voy eligiendo, etcétera, etcétera. Y por racimos es subdividir a ese universo por características comunes. Puede ser un grupo por la edad, otro grupo por la profesión, otro grupo por la pertenencia a un grupo social, eso es por racimos, o porque tiene cierta enfermedad, o porque participó de algún evento, etcétera, etcétera. Eso es por racimos, como si fuesen racimos que tienen, ese racimo tiene ciertas características que a mí me interesan. Y después está la muestra no probabilística, que es aquella que la muestra es bastante, el universo es más acotado, más recortado, entonces puedo hacer una muestra más pequeña, más recortada. Y en este sentido está el tema de unidad de análisis. Unidad de análisis. La unidad de análisis es trabajado por Hernández Sampieri, la unidad de análisis,
Es un concepto análogo a contexto relevante que trabaja Bayes. ¿Qué es la unidad de análisis? Es en dónde yo voy a buscar el dato de esa realidad. Yo tengo un problema, tengo un fenómeno a estudiar. Bueno, yo voy a, de ese fenómeno, de esa realidad que me interesa analizar, yo recorto esa realidad en un sector en donde voy a buscar el dato. Esa es mi unidad de análisis. ¿Dónde voy a buscar el dato? Y de esa unidad de análisis recorto la muestra. Entonces está el universo, y ahí vamos. Está la población, donde se está desarrollando el fenómeno, el problema. Dentro de esa población, yo elijo como investigador la unidad de análisis, donde voy a buscar el dato, donde voy a medir, y dentro de esa unidad de análisis está la muestra, ese recorte de realidad. Esto es muy importante porque a veces hay confusiones, y en especial cuando vayamos al final, va a haber confusiones entre unidad de análisis o contexto relevante y universo o población y muestra. Entonces ahí sí hay que prestar atención que no son lo mismo. Bueno, el otro tema que nos convoca es el tema datos. Bueno, ¿qué son los datos? Bueno, son aquella información que cuando yo voy a campo por medio de una técnica de recolección de datos, yo voy y recojo esa información. Esos son los datos. ¿Datos de quién? De la unidad de análisis, o del problema que quiero investigar. Los datos se analizan. ¿Y qué hago con los datos? Bueno, los puedo cuantificar o no los puedo cuantificar. Los puedo transmitir en números, o no, porque son cualidades. Si yo estoy trabajando con cualidades, características de una persona o de un grupo de personas, no le puedo asignar un número. Pero a veces sí, a veces no. Pero lo que quiero que tengan en claro es que el dato puede estar cuantificado, representado por un número, o no. Y se lo analiza. ¿A la luz de qué? A la luz de una teoría, a la luz de un marco teórico, a la luz de una bibliografía, a la luz de una disciplina. Se analizan los datos. Estos datos pueden ser también no estructurados. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Yo fui a campo y la verdad que yo no tenía un plan de observación o un plan de entrevista o cuestionario. Entonces todos los datos me vienen desordenados, no están estructurados. Ahora, si yo voy a campo con una pauta de observación, si voy a observar, por ejemplo, con un cuestionario, si voy a entrevistar o voy a encuestar, ahí sí, mis datos van a estar ordenados, van a estar estructurados. Cuando yo ordeno estos datos, en general los datos cuando vienen de campo vienen en una matriz de datos, todos desordenados. Y a partir de una lógica yo los ordeno en cuadros, por ejemplo, o los ordeno a partir de una jerarquía que a mí me interesa. Y se interpretan los datos y después se van a las conclusiones. Es decir, se interpretan los datos, se los analizan, me van a demostrar, me van a explicar, me van a describir, me van a explorar ese problema que yo tengo que analizar. Y por último están las conclusiones de ese análisis, que esas conclusiones tienen que tener una validez y esa validez tiene que estar refrendada, respaldada por los datos. Haciendo un paréntesis, cualquier pregunta que tengan, me consultan, ¿sí? Me consultan y me
y me indican algún comentario, alguna dificultad que tengan a partir de las actividades que ustedes desarrollaron. Con respecto al análisis de datos, como estamos en este módulo analizando datos cuantitativos, el análisis de datos se hace a partir de cuadros. Nosotros vamos a ver cuadros univariados con una sola variable y cuadros bivariados con dos variables, ¿sí? Existen los cuadros multivariados que tienen más variables, pero nosotros no lo vamos a estar analizando si ustedes disponen de actividades con cuadros univariados con una sola variable y cuadros bivariados con dos variables. A ver. Muy bien. Ahí estamos. Y están los cuadros multivariados, que son cuadros muy complejos que admiten muchas variables. Bueno, dentro de los análisis de datos, por favor de desactivar el micrófono. Dentro de los datos multivariados está la base de datos o matriz de datos. La matriz de datos son los datos como vienen de campo. Entonces tengo las unidades de análisis, unidad 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y tengo por variables cómo contestó a mi pregunta, o qué observé, o cómo contestó tal ítems, ¿no? Los datos están mezclados, están en una base, en una matriz de datos. Entonces lo que hago para analizar, voy a calcular las frecuencias. ¿Qué es la frecuencia? La cantidad de veces que aparece un dato o una variable de ese dato, ¿sí? Las frecuencias en general miden, o es una medición que yo hago, es un cálculo matemático de cuántas veces aparece una categoría de esa variable o una característica de esa variable. En general, cuando yo calculo las frecuencias de una matriz de datos, yo tengo las frecuencias absolutas, es decir, cuántas veces realmente apareció ese dato cuando lo pregunté, cuando lo observé o cuando lo encuesté, por ejemplo. Ahora, las frecuencias absolutas tienen muy pobre información. La información que tiene es muy pobre, pero también puede ser equívoca. Por lo cual, yo tengo que transformar las frecuencias absolutas en relativas. ¿Qué es lo que hago? Relaciono la frecuencia absoluta con el total de la unidad de análisis. Entonces, ahí ya tengo más información. ¿Por qué? Porque yo voy a saber cuántas veces apareció ese dato con respecto a todo lo que encuesté o con respecto a la unidad de análisis, ¿no? La unidad de análisis completa. Entonces, primero calculo la absoluta. La absoluta es un número, es un dato que mucho no me arroja, pero si yo lo relaciono con el total, ahí sí tengo más información, porque puedo saber cuántas veces apareció ese dato, esa categoría, esa característica con respecto al total de la unidad de análisis. Y que es ni más ni menos que dividir a la frecuencia absoluta con respecto al total de la unidad de análisis. Pero si quiero tener más información, una información mucho más maleable, mucho más manejable, ahí realizo el porcentaje, calculo el porcentaje, que es muy interesante. ¿Qué hago? A la frecuencia relativa la multiplico por 100, ¿sí? Aclaración, la frecuencia relativa siempre está entre 0 y 1, siempre, porque la frecuencia absoluta
la relaciono con el total. Entonces, si te da más de 1, está mal calculado. Si te da menos de 0, está mal calculado. Está entre 0 y 1. La frecuencia porcentual, ¿sí? Siempre multiplico a la relativa por 100. Entonces, te tiene que dar entre 0 y 100. Si te da más de 100, está mal calculado. Si te da menos de 100, está mal calculado. Y es muy importante la frecuencia porcentual. ¿Por qué? Porque con la frecuencia porcentual yo puedo hacer comparaciones con otras unidades de análisis. Puedo hacer comparaciones porque yo llevé a una base imaginaria de 100. Entonces, si yo si comparo las frecuencias porcentuales de una salida a campo con respecto a otra salida a campo, las puedo comparar porque yo reduje la unidad de análisis a 100 y se pueden comparar. Es muy, muy, muy útil este recurso. Bueno, los resúmenes, y hay resúmenes de variables, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo resumir la cantidad de variables o la aparición de variables? Por ejemplo, una es la tasa. La tasa en general se emite por porcentajes y me muestra cuántas veces apareció esa variable. Es un dato muy importante. En general, mediáticamente aparece la tasa, si sube, si baja, ¿no? Es decir, lo que se está diciendo, cuántas veces aparece o está presente en esa realidad esa variable. Después está la moda, esto lo nombro, pero no es una cátedra de estadística, pero para que lo sepan, la moda también es un cálculo que se hace y te va a demostrar la mayor cantidad de veces que aparece un dato con respecto a otro. Esa es la moda, ¿sí? Si aparece muchas veces un dato, la moda te lo va a indicar. Entonces, cuando grafiques te aparece agrupado muchas veces un dato o una característica de la variable o una categoría y otras no. Entonces, esa información es muy importante. Y después está la media y el promedio, que la información que ofrece no es muy, muy, muy buena, porque dentro de los datos que tenés te hace una media. De todos los datos que aparecen, te hace un promedio y la información que arroja no es la mejor o la más representativa de la realidad. Sí, la moda es muy útil para analizar, pero eso no lo nombramos como para que ustedes sepan que está. Bueno, el siguiente tema son las distribuciones, es decir, cómo distribuyo los datos cuando vengo de campo. Una forma es la matriz de datos, que es el primer trabajo, la segunda actividad optativa que ustedes tienen en el módulo. Lo que se les presenta es una matriz de datos. Con esa matriz de datos, que esa matriz se construye cuando vuelvo de campo, ustedes tienen que construir cuadros univariados o bivariados. Las distribuciones bivariadas, las distribuciones univariadas, en general tienen solamente una fila y se calculan las frecuencias. Si bien tienen fila y columna, no tienen variables en la fila y variables en la columna. Las variables están distribuidas por categorías en la fila y en las columnas están las frecuencias, la cantidad de veces que aparece esa categoría. Las distribuciones bivariadas, ahí sí son cuadros de doble entrada, en donde en las columnas están una variable, en las filas hay una variable, en las columnas hay otra variable, y ahí se cruzan las variables, se cruzan la información, que es, creo, la actividad 3, que tienen que analizar un cuadro, o la 2 o la 3, que tienen que analizar un cuadro bivariado, en donde las variables son uno es sexo
y otro es tipos de programas de TV. Es una distribución bivariada. Como le dije, hay columnas, hay filas, hay una variable independiente y una variable dependiente siempre en las distribuciones bivariables, que es una de las preguntas que ustedes tienen que desarrollar en la actividad optativa. ¿Qué quiere decir que una variable es independiente? Es una variable que está condicionando, generando otra variable, ¿sí? En este caso, en la actividad que ustedes tienen que desarrollar, me tienen que contestar si la variable sexo o la variable tipo de programa de TV es la variable independiente y si la que queda es la variable dependiente. En general, se habla cuando hay presencia de variable independiente y dependiente, una causa y un efecto. Y se terminó el módulo de estudio. Voy a dejar de compartir. Esto lo voy a cerrar. Entró Elizabeth. Voy a anotar los presentes. Elizabeth. Y Maxi. Bueno, voy a dejar de grabar porque ahora vienen las preguntas. Y Maxi. Bueno, con la que más tengo contacto es con Elizabeth en el foro. El resto está participando poco. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Un poco les traté de... Quise utilizar este tiempo como para aclarar conceptualmente lo que estamos haciendo, porque quizás ustedes saben calcular la frecuencia, pero no tienen ni idea de cómo leer esa frecuencia. Bueno, la frecuencia es la cantidad de veces que aparece un dato. Eso es importante. Por eso se llama frecuencia. Y la convierto en relativa porque me relaciona ese dato con, con el total, con el total de la unidad. Entonces me da más información. La información es mucho más completa. No sé si ustedes tienen alguna duda o pregunta, o quizás ni empezaron a hacer las actividades. Como les decía, la que está muy presente es Elizabeth, y les estoy haciendo la devolución, pero del resto no sé si están avanzando las actividades, si capaz que están un poco retrasados porque están aportando para otra materia, pero bueno, vayan avanzando las actividades y bueno, la suben en el foro para ir chequeando sus aprendizajes con vistas a la actividad integradora. La actividad integradora tiene muchos elementos de las actividades previas, así que en la medida que ustedes suban las actividades previas, se van a asegurar de que las respuestas sean las correctas. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Les tengo, Bueno, sí. sí, bueno, yo había hecho el cuadro ese que subió Elizabeth, que era el mismo, con el cuadro univariado, Sí. que utilizaba la variable de horas de TV que se ven por día, Sí. que estaba, digamos, organizado en hasta 2 horas, 3 o 4 horas o más de 5 horas. Después intenté comenzar o hacer el cuadro bivariado con las dos variables que están planteadas ahí, que tienen que ver con la edad como variable y con la otra era cantidad de horas de TV también. Uh-huh. Pero por ahí no pude avanzar mucho porque digamos, en el cuadro donde tenemos el muestreo de los datos, en las unidades de... La matriz de datos. claro,
Ahí, bueno, están consignadas las edades y en cuanto a horas de TV, hay diferentes datos inclusive dentro del grupo de jóvenes. Por ejemplo, uno ve 4 horas, otro ve 3 horas, otro ve 5 horas. Bueno, ahí tenés que vos reconstruir la matriz de datos. Es decir, la matriz de datos viene como viene. Claro, Entonces, la consigna dice, bueno, vamos a construir un cuadro bivariado, pero reformulando las categorías de las variables. Entonces, te propone una nueva reformulación de las categorías. Entonces, vos lo que tenés que hacer es, dentro de las nuevas categorías, ¿cuántos datos aparecen en esa categoría? Porque si claro, vos tenés un rango de edad un rango de edad y en la matriz de datos están separados, vos los tenés que poner juntos. claro. Quiero Y ahí que... sumo esa cantidad y ahí sumo esa cantidad de horas que sería para que no me quede Claro, tan diverso así. claro. Ponele, si vos tenés, estoy suponiendo como para que ustedes lo hagan y a ver si lo hacen bien. Si vos fuiste a campo y preguntaste y tu guía de pautas le preguntabas, ¿cuántas horas de TV ven ustedes? Le preguntás. Bueno, uno te dice 2, otro 3, otro 4, otro 5. Pero vos querés juntar los Por la que, edad, claro, por la edad o por cantidad de horas. De 2 claro. a 3 que sea una sola categoría. Entonces ahí tenés 2 personas, no una sola. Tenés que juntar la que te contestó 2 y la que te contestó 3. ¿Está bien? Sí, sí, Entonces tenés que reformular o reordenar las categorías para hacer los cálculos. claro. ¿Está bien? Sí, Profe, yo tengo una duda respecto al orden de las variables en los cuadros. Sí. ¿Siempre van las variables independientes en las filas y las dependientes en las columnas? ¿Eso altera No en algo los necesariamente, resultados? no, Perfecto. no. En general se pone la variable independiente en la fila y en la columna la dependiente. Pero basta que esté bien armado el cuadro y vos lo leas bien, ya está. Si vos podés poner las variables como querés porque te es mucho más fácil. Pero no hay una regla de poner la variable independiente o dependiente en fila o columna. El tema es que los cálculos estén bien y vos hagas una buena lectura de esa realidad. Sí, está buena la pregunta esa. Sí. Voy a dejar de grabar. Ahí está. Ahí está.